Alive, una película surcoreana del 2020, nos plantea un escenario de colapso inmediato y absoluto, uno que no vino con advertencias y sin un punto de inicio reconocible. Simplemente, un día el mundo como lo conocíamos se acabó. Seúl, una ciudad con casi 10 millones de habitantes, despertó con un caos inexplicable que se expandió con tanta rapidez que incluso los servicios de emergencia quedaron totalmente colapsados. Lo que al principio parecía un incidente aislado en un distrito de la ciudad se transformó en cuestión de horas en la caída completa del país. Las redes sociales se saturaron de mensajes desesperados, los noticieros fallaron en reportar lo que estaba pasando inicialmente y las calles se convirtieron en corredores de pánico donde nadie sabía lo que estaba ocurriendo. A las 11:28 de la mañana, Oh Jung-woo observa desde la ventana de su apartamento cómo la cotidianidad que conocía comienza a desmoronarse frente a sus ojos. Sin querer, él se había convertido en el testigo directo del apocalipsis. Lo que veía eran personas atacándose sin motivo, gritos que venían desde todas direcciones y cuerpos ensangrentados que se movían erráticamente y con violencia. En sus primeras horas, la infección fue un misterio absoluto. La película no da ningún tipo de explicaciones científicas ni declaraciones oficiales, como muchos otros apocalipsis zombies de otros universos sí lo hacen. Las comunicaciones oficiales del gobierno, entrecortadas y casi inservibles, solo alcanzan a mencionar una infección viral extremadamente contagiosa, capaz de atacar el sistema nervioso central con una velocidad imposible de contener. Algunas transmisiones aluden a un daño severo en estructuras cerebrales asociadas al control racional, especialmente el hemisferio derecho. Esto explicaría la pérdida inmediata de funciones cognitivas superiores vistas en los infectados. Por esto, el resultado es un ser humano desprovisto de conciencia, dominado únicamente por impulsos primarios como el hambre y la ira. La progresión del virus es tan rápida que elimina cualquier posibilidad de defensa inmunitaria. Algo notable con este virus es que no hay fiebre prolongada, ni un periodo de incubación reconocible. Esta infección actúa en apenas unos minutos. Las víctimas sufren espasmos violentos, como si su propio cuerpo intentara resistirse al proceso. Los capilares de los ojos se reventaban, provocando sangrado en las ojeras, y sus córneas se volvían opacas y lechosas. Las venas se oscurecen, la piel adopta tonos verdosos o grises, y los músculos se tensan gravemente. Básicamente, este virus provocaba un deterioro físico inmediato, brutal e irreversible. Lo más aterrador es que al mismo tiempo que pierden su humanidad, conservan fragmentos de memoria muscular y mecánica, como movimientos, reflejos y hábitos que realizaban en vida. Esto explica por qué un infectado podía abrir puertas o incluso trepar con destreza estructuras que antes le habrían resultado imposibles. Esa combinación entre agresión incontrolable y memoria retenida volvía a estos infectados más peligrosos que el zombie común. Debido a esto, en cuestión de horas, Seúl quedó irreconocible. Sus calles, antes llenas de personas y vehículos, se transformaron en escenarios vacíos, donde solo quedaron autos abandonados, sirenas encendidas y las primeras señales de un país que se dirigía a la destrucción total. Además, a medida que los noticieros desaparecían uno tras otro, también lo hacía la sensación de que existía una autoridad capaz de controlar esta crisis. Los mensajes del gobierno, cada vez más breves y dispersos, se limitaban a insistir en el aislamiento absoluto como única medida de supervivencia. Oh Jung-woo, atrapado en su apartamento, comenzó a comprender que estaba solo y que nadie más vendría a ayudarlo. Desde su ventana, observaba el derrumbe del mundo, como quien mira un incendio a la distancia, incapaz de ayudar, obligado únicamente a resistir y esperar por lo mejor. Aunque intentó comunicarse con su familia, las líneas telefónicas colapsaron rápidamente. Los mensajes de texto se enviaban, pero no había forma de saber si llegaban a su destino. Solo en ocasiones aisladas lograba recibir alguna respuesta de su madre, quien le rogaba que no saliera, que se mantuviera encerrado sin importar lo que escuchara afuera. La comida en su apartamento era limitada, y él comenzó a racionar lo poco que quedaba con cuidado, consciente de que no sabía cuántos días tendría que resistir, pero muy pronto el agua dejó de fluir por las tuberías. En un acto desesperado, comenzó a beber alcohol para engañar la sensación de sed, sabiendo que aquello no podría sostenerlo mucho tiempo. La soledad, combinada con el hambre y la deshidratación, se convirtieron en un enemigo tan peligroso como los infectados del exterior. Afuera, y a medida que pasaban las horas, el comportamiento de los infectados se volvía cada vez más errático y peligroso, ya que comenzaban a agruparse en hordas que reaccionaban de manera sincronizada a ruidos, luz o movimientos, corriendo con gran agresividad. Algunos parecían capaces de ignorar estímulos secundarios en cuanto detectaban a una presa, como es el caso de los que atacaron a la mujer policía. A medida que pasaba el tiempo, los días dejaron de tener sentido y se transformaban en una secuencia interminable de hambre,
miedo y silencio. Sin electricidad y sin señal del exterior, la oscuridad se volvió su compañera constante. Cada ruido en el pasillo, cada sombra que cruzaba entre su ventana, era un recordatorio de que cualquier intento por salir terminaría en una muerte segura. En medio de esa oscuridad absoluta, Oh Jung-woo comenzó a perder la noción de sí mismo. La supervivencia ya no dependía de cuánta comida pudiera racionar, ni de cuántos días lograra mantenerse en silencio, sino resistir la lenta erosión mental que provocaba el aislamiento. Con la energía cortada y la falta total de estímulos, sus pensamientos se volvieron una cárcel cada vez más estrecha. La soledad, ya insoportable, lo empujaban a lugares peligrosos. En sus momentos de mayor debilidad, se imaginó que volvía a ver a su familia, solo para volver a la realidad y caer en una profunda depresión. Pensó que tal vez no había razón para seguir en un mundo que había dejado de tener sentido, aunque inesperadamente recibió una notificación desde su teléfono. Intentó obtener señal, extendiendo el teléfono por la ventana, aferrándose a la esperanza de escuchar lo que quedaba del mensaje, pero lo que logró fue atraer a decenas de infectados debajo de su edificio, todos mirando hacia arriba como animales, esperando que su presa cayera por error. Lo que recibió fue un mensaje de voz de sus padres, distorsionado entre gritos. En este punto, algo dentro de él se quebró. Con una gran rabia por dentro, Oh Jung-woo se enfrentó a los zombies fuera de su apartamento, pero fue rápidamente superado por la horda, obligándolo a correr y volver a su hogar. Poco tiempo después, en el día 20 del apocalipsis, Oh Jung-woo vio desde su ventana cómo explosiones masivas destruyen la ciudad. Fue en ese instante, completamente superado, cuando tomó la decisión más oscura: poner fin a todo. Había llegado a un punto en el que continuar parecía equivalente a prolongar un sufrimiento innecesario, pero justo antes de dar el paso final, un punto rojo apareció sobre su rostro, un láser. Alguien lo estaba observando. Instintivamente, giró la cabeza hacia la ventana y descubrió que al otro lado de la calle, en un edificio vecino, una mujer sostenía un láser apuntando hacia él. Kim Yoo-bin, otra sobreviviente. Este pequeño destello rojo fue suficiente para desgarrar la oscuridad que lo consumía. Lo impulsó a luchar por liberarse del nudo y aferrarse nuevamente a la vida. A pesar de la chispa de esperanza que Kim Yoo-bin había encendido en él, una pregunta persistía en el aire. ¿Qué era exactamente aquel virus que había arrasado con Corea en cuestión de horas? La película jamás ofrece respuestas definitivas, pero deja entrever una serie de detalles sutiles que permiten especular sobre su posible origen. La primera teoría que muchos espectadores consideraron apunta a un experimento fallido. Indicios de esto están en la reacción temprana del gobierno, como los cortes casi inmediatos en las transmisiones, silencios prolongados en los comunicados oficiales y una presencia militar abrupta en lugares clave. Esto resultaba demasiado coordinado para un brote común y salido de la nada. Era como si el gobierno ya supiera qué estaba ocurriendo o, peor aún, qué estaba por ocurrir. Varios informes breves mencionan protocolos de contención biológica, una frase que pasó desapercibida para la mayoría, pero que sugería un incidente interno, algo creado, manipulado o almacenado dentro de un laboratorio que había escapado al control de los científicos. Aunque esa no era la única explicación posible, poco antes del apagón definitivo, Oh Jung-woo alcanzó a escuchar un informe que hablaba del polvo ultrafino que había alcanzado niveles críticos en Seúl. Estas partículas microscópicas, que en la vida real son capaces de penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, estaban en sus niveles más elevados en días previos al colapso. Algunos fans especulan que el polvo pudo haber sido el vehículo perfecto para que un patógeno modificado se dispersara con facilidad. Un virus que se moviera por el aire explicaría no solo la velocidad del contagio, sino también por qué la infección se expandió simultáneamente en distintos puntos de la ciudad, sin un foco inicial visible. La tercera teoría es la menos probable, pero también la más inquietante: la contaminación en los alimentos. Antes de que todo cayera, la madre de Oh Jung-woo le había pedido expresamente que saliera a comprar provisiones. Él decidió no hacerlo y quedarse en casa. Fue una elección que parecía insignificante en ese momento, pero que retrospectivamente pudo haberle salvado la vida de dos formas. La primera es que al no salir, no fue alcanzado por el caos inicial de la calle, dándole la oportunidad de realmente entender qué estaba pasando. Y la segunda es que si las cadenas de distribución, los supermercados o incluso el agua potable hubieran estado comprometidos, miles podrían haberse infectado sin darse cuenta, compartiendo productos contaminados en una ciudad donde la vida diaria dependía de la conveniencia y la rapidez. Aunque, como dije antes, esta es la menos probable, ya que vimos al protagonista beber agua del grifo y consumir sus provisiones sin mayor consecuencia. Aunque estas tres teorías no son mutuamente exclusivas,
ya que podrían coexistir y ser piezas del mismo rompecabezas. Lo único cierto es que, independientemente de su origen, el virus había transformado a Corea en un territorio donde sobrevivir ya no dependía de entender qué había pasado, sino de permanecer vivo un día más. Kim Yoo-bin se convertiría a partir de ese instante en la única aliada frente al apocalipsis. Ellos no hablaban aún, pero la presencia de ella ya había comenzado a cambiarlo. Por primera vez en días, no se sentía un fantasma en su propio hogar. Ahora, Oh Jung-woo sabía que al otro lado de la calle existía alguien más resistiendo al igual que él. Con la esperanza recién recuperada, Oh Jung-woo se asomó a la ventana con una mezcla de incredulidad y alivio. La mujer del láser levantó la mano en un gesto mínimo pero suficiente para confirmar que no se trataba de una alucinación. Al día siguiente, comenzaron a comunicarse usando señales simples, gestos, sus dispositivos electrónicos y la limitada visibilidad que ofrecían sus ventanas. Aunque estaban separados por una calle llena de infectados, la distancia no impedía que cooperaran. Yoo-bin, organizada y meticulosa, parecía haber pasado días estudiando los movimientos de los zombies y evaluando los pisos habitables de su edificio. Cuando notó que Oh Jung-woo estaba prácticamente sin comida, Yoo-bin improvisó una forma de ayudarlo. Ató una cuerda a una bola de béisbol y la lanzó hacia el otro edificio, intentando que llegara hasta su balcón, pero la fuerza no fue suficiente y la cuerda terminó en la calle. Oh Jung-woo recordó su dron y lo utilizó para amarrar el extremo de la cuerda y llevárselo hasta su ventana. Gracias a esa improvisación, ambos establecieron una especie de línea de suministros entre sus apartamentos, pero algo no tardó en salir mal. Mientras Yoo-bin veía desprevenida desde su balcón, un zombie había tomado la cuerda de la calle, la cual estaba amarrada a una mesa en su apartamento. Este la jaló con fuerza, lo que provocó que la mesa saliera disparada y golpeara a Yoo-bin, dejándola brevemente inconsciente. Este infectado, que en vida había sido un bombero, comenzó a escalar el edificio usando la delgada cuerda, demostrando no solo su habilidad, sino la casi sobrehumana fuerza que ahora tenía. Oh Jung-woo, impotente desde su balcón, observó cómo la criatura avanzaba hacia el departamento de Yoo-bin. Desesperado, trató de distraerlo, lanzando botellas y el dron, acercándolo al zombie tratando de desviar su atención. Pero el zombie simplemente lo ignoró, lo que vuelve a demostrar lo que mencioné anteriormente, que estos zombies son selectivos una vez que tienen una presa a su alcance. Aunque los esfuerzos de Oh Jung-woo no fueron en vano y los pocos segundos que logró distraer al infectado fueron suficientes para que Yoo-bin recobrara el sentido. Con un movimiento rápido, tomó su hacha y cortó la mano del bombero, haciendo caer al infectado de varios pisos de altura. Esto les mostró que los zombies eran mucho más peligrosos de lo que parecían y tendrían que tener mucho más cuidado de ahora en adelante. Además, Oh Jung-woo comprendió que quedarse encerrado ya no era una opción viable. La comida escaseaba, el agua no volvería y los recursos disponibles apenas podían sostenerlo unos días más. Fue entonces cuando tomó la decisión de arriesgarse y salir de su apartamento en busca de provisiones. Con cautela, abrió la puerta del pasillo, temiendo encontrar a un infectado del otro lado, pero el silencio lo acompañó. Él aprovechó ese breve respiro y se dirigió al apartamento contiguo, convencido de que quizás su vecino había dejado algo que pudiera aprovechar. Al entrar, descubrió el cuerpo sin vida de una mujer sobre la cama. Él no sabía quién era ella, ya que no coincidía con el vecino ni con su hermano, los cuales Oh Jung-woo ya conocía. Ese detalle lo inquietó, pero antes de poder analizarla, un gruñido detrás de él lo hizo girarse. El hermano de su vecino, ahora completamente transformado, se lanzó hacia él con violencia. En un acto reflejo, Oh Jung-woo usó el cuerpo como escudo y salió corriendo hacia su apartamento. A pesar de esto, su esfuerzo no fue en vano, ya que allí encontró comida, 2 walkie-talkies y algo de equipo que sería útil más adelante. Esa pequeña victoria le permitió continuar ayudando a Yoo-bin y alimentó, aunque fuera un poco, su determinación. Sin embargo, el peligro no tardó en volver. Una mañana, ambos escucharon el movimiento frenético de decenas de infectados corriendo simultáneamente en ambas direcciones desde sus edificios. Era como si algo los hubiera provocado de forma repentina. Yoo-bin, al tomar su hacha, accidentalmente derribó una repisa, y el ruido llamó la atención de toda una horda que comenzó a moverse en dirección hacia su departamento. Fue entonces cuando Oh Jung-woo demostró una vez más su ingenio y llamó al teléfono fijo del apartamento vecino de Yoo-bin, provocando que la horda se desviara hacia esa puerta. Un truco simple pero efectivo. Pero escapar no podía postergarse más. Yoo-bin, calculando los riesgos, dedujo que el 8º piso de su edificio estaba despejado. Si lograban llegar allí, podrían reagruparse y buscar una salida. Ella, siendo la más preparada físicamente, bajó por la cuerda desde su balcón
y se abrió paso entre los infectados de la calle, que poco a poco la acorralaban. Oh Jung-woo corrió a ayudarla cuando estuvo a punto de ser atrapada, y juntos entraron al edificio, usando el ascensor como última opción para ganar tiempo. Al llegar al 8º piso, fueron atacados nuevamente por la horda, que por poco atrapan a Oh Jung-woo, aunque encontraron algo inesperado: otro sobreviviente, quien distrae a los zombies con una granada de humo y los deja entrar en su apartamento. Su aparente amabilidad y la comida que ofrecía escondían intenciones mucho más oscuras, ya que él mantenía encerrada a su esposa transformada en zombie, negándose a aceptar su muerte, y alimentarla se había convertido en su forma retorcida de mantenerla viva. El agua y la comida estaban contaminadas con sedantes, y para su mala suerte, se dan cuenta de esto muy tarde. Los dos caen inconscientes. Yu-bin es arrastrada al cuarto con la infectada y dejada allí para ser devorada, mientras que el efecto no le duró mucho a Oh Jung-woo, quien toma su revólver y amenaza a su atacante con él, aunque lo suelta para salvar a su compañera. Yu-bin, determinada, logra someter a la infectada y la usa para que ataque a su esposo justo cuando éste abre la puerta. En una escena desgarradora, la esposa transformada se volvió contra su propio marido, sellando el destino de ambos, pero en un acto de compasión, Yu-bin dispara el revólver, acabando con ambos, aunque todo este ruido había traído la horda. Sabiendo que no habría escapatoria esta vez, ellos se dispusieron a usar el arma en sí mismos, aunque en el último momento escucharon el ruido de helicópteros acercándose, dándose cuenta de que no quedaba otra salida más que la azotea. Abriéndose paso entre decenas de zombies, logran llegar, aunque quedan acorralados, sin balas y sin fuerzas, solo esperando el final, aunque por suerte este no llegó. Detrás de ellos había llegado el helicóptero de rescate, y los soldados dentro barrieron a los infectados que estaban a punto de alcanzarlos. Jung-woo y Yu-bin, agotados pero aferrados a la vida, subieron juntos a su salvación. Al final, Oh Jung-woo revisa su teléfono y encuentra aquellas llamadas perdidas de su familia, a los que nunca supimos si lograron sobrevivir, pero también descubrimos algo más. Su publicación al inicio del brote, ese mensaje desesperado que posteó sin saber si alguien lo leería, terminó siendo la razón por la que el helicóptero llegó a su edificio, ya que fue suficiente para que las autoridades confirmaran que aún quedaban sobrevivientes allí. Y así concluye la historia de Alive, una película que en su momento no pude cubrir, pero que es una de las más apegadas a nuestra realidad, especialmente en el uso de las redes sociales. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.